Buenas noches, de nuevo, Radio Voz Libertaria de Venezuela con 5 minutos con la resistencia. Hoy, viernes 16 de octubre del 2020. Quiero, antes de presentar mi entrevistado, darle las gracias a todos los que se han suscrito en nuestro canal Voz Libertaria de Venezuela y aprovechar de invitar a todos aquellos que no se han suscrito que lo hagan a través de la campanita. Recuerdo que es totalmente gratuito. Mi invitado de hoy, un joven de esos que se pueden llamar generación de relevo, pero de verdad, verdad. Mi invitado de hoy es un venezolano formado, luchador y de los que tienen ideas muy claras de cómo debemos salir de la crisis política y social y económica que vive nuestro país. Se trata de Eduardo Vital, quien es coordinador del movimiento Rumbo Libertad. Él se encuentra exiliado en Brasilia, capital de Brasil. Con él vamos a hablar diferentes temas y quiero formalmente darle la bienvenida. Bienvenido, Eduardo, a 5 minutos con la resistencia. Gracias, Luis, gracias por la invitación, de verdad, agradecido por el espacio. Bueno, Eduardo, vamos a empezar con la crisis que cada día, cada segundo, cada minuto aumenta en nuestro país, no solamente por la ausencia de todos los servicios, no solamente por la hiperinflación, sino porque ya la gente se está muriendo de hambre. Y producto de esa situación tan desastrosa, desde hace 3 días empieza de nuevo una ola de inmigrantes, los que llaman ahora popularmente los mochileros. Se estima de que más de 300.000 venezolanos, niños, madres, padres y hasta abuelos están buscando rumbo a las fronteras de nuestro hermano país Colombia y también de Brasil. Tú que estás allá en Brasil, ¿cómo percibes la situación? Y empecemos por allí, Eduardo. ¿Qué informaciones estás manejando? Sí, bueno, esto era algo que ya habíamos advertido en años anteriores, ¿no? Nosotros antes de que se juramentara Guaidó y después de que se juramentara Guaidó, nosotros advertimos, incluso venezolano, la crisis venezolana no se resolvía inmediatamente. Esto iba a ser una debacle total, aún peor de la que ya he vivido hasta ahora o hasta este momento. Estamos hablando para el momento, 25% de la población venezolana ya había huido del país. ¿Okay? Lo habíamos advertido a diferentes gobiernos como si no resolvemos este problema en este interín de tiempo que teníamos, con el apoyo de estos países que estaban reconociendo un gobierno interino, a pesar de que Rumbo Libertad que esto era un fake, esto era un falso gobierno interino, que estaba siendo promovido por factores del mismo chavismo para atomizar el proceso de liberación venezolano, que un obstáculo. Entonces, en medio de eso, advertimos de que ya había huido de Venezuela unos 7 millones de personas. Eso significa el 25% de la población venezolana. Eso es catastrófico. Eso es como si estuviéramos hablando de Brasil, salieran 50 millones, porque Brasil tiene más de 200 millones de habitantes, 220 millones de habitantes aproximadamente, y estaríamos hablando de unos 50 millones de habitantes de Brasil saliendo por su frontera. Eso le daría un caos terrible a Venezuela, a Colombia, que eso llegase a ocurrir en el futuro. Y hay que ponerse en los zapatos de lo que estamos viviendo nosotros, porque realmente a este problema no llegamos solo los venezolanos, porque para entrar en esta situación también tenemos que ir al pasado y revisar qué fueron los 30 años, entre comillas, democracia en Venezuela, que originaron que llegara el chavismo, el tema de la corrupción, el tema de la inflación, el tema de los desfalcos de los bancos en Venezuela, y bueno, las estafas que se hicieron en Venezuela en múltiples, pero sobre todo también a nivel internacional, se crearon grupos después de la caída del muro de Berlín en el año 89, grupos de Sao Paulo, que se creó en Montevideo, se creó en Brasil, pero Chávez se inscribe
en Montevideo en el 95, perdón, se inscribe Chávez en el Foro de Sao Paulo. En el 94 fue Chávez a unas reuniones en Colombia y fue a la Universidad de La Habana a plantear sus inicios como candidato. Pero esto ya estaba planteado, destruir a Venezuela estaba planteado. Generarle esta crisis a los diferentes países. Cuando ellos originan estas migraciones, eso tiene un propósito y es desajustar países, ¿ok? Crear un caos, crear un desorden para generar posteriormente esos mesías que ellos constantemente están renovando. Hoy ahorita, por ejemplo, y lo hablábamos fuera del los venezolanos tratan de justificar siempre los problemas. Por ahí ves venezolanos, por ejemplo, diciendo, es que lo que estamos viviendo no es socialismo. Esto que hicieron no es corrupción. Esto no es socialismo. Yo ahí entiendo que tenemos que profundizar, o sea, tenemos que ir a la médula del problema, que es el tema ideológico. Porque esto lo ha causado en la izquierda en diferentes, más de 100 millones de personas han muerto en el mundo en el último siglo producto del sol. No es una cosa nueva. El problema es que por lo acelerado de cosas que ocurren constantemente, la gente olvida lo que pasó en décadas anteriores. Eso lo pasa. En el año 58 en Venezuela, yo no había nacido todavía, en 56 al año 58, Venezuela, $1 era un bolívar. O sea, así de fuerte era la economía venezolana, y posteriormente pasamos a tener, cayó la economía venezolana cuando entró el periodo democrático de los adecos y los copellanos, que fue producto de eso, de ese desespero moral, de ese desespero social, de la gente clamar un cambio político en Venezuela, en lo económico, en lo político, en lo social y en todos los aspectos. Y la gente desesperada por eso fue por Chávez, pensando que Chávez iba a dar solución al conflicto económico y todo lo que estaba viviendo. Pero lamentablemente yo lo he hecho en últimas entrevistas, que esto es como que si hubiésemos vivido anteriormente el socialismo vegetariano y ahora estamos viviendo el socialismo carnívoro, ¿no? Que eran unos depredadores, que aquellos que acababan con todo lo que tenía que ver con riquezas en Venezuela, no lo hacían de forma, vamos a decirlo, pero lo hacían. Entonces la gente se confunde con aquel dicho que decían, bueno, aquellos por lo menos zumbaban la concha. No, señores, tenemos que romper con eso. Él por lo menos zumbaban la concha. O sea, es decir, justificar la acción. Bueno, aquellos robaban. Por lo menos ese paternalismo, ese cordón umbilical que significa la manutención del pueblo. Eso, porque al final las riquezas de Venezuela son las riquezas de Venezuela. O sea, son las riquezas de Venezuela para el crecimiento de Venezuela. No para alimentar la ideología. Cuando tú agarras dinero del petróleo, darle una casa a la gente, agarras dinero del petróleo, del oro, del coltán, de todo esto, y se los regalas a la gente, es dinero que estás perdiendo, porque la gente se lo come, la gente se come ese recurso, y ya ahí queda. Cuando tú inviertes el recurso, como decía Uslar, que había que sembrar el petróleo, cuando la educación, cuando tú inviertes esto en talento humano, en crecimiento, en formación, vas a tener un retorno de esto al país, ¿no? En estructura, una cantidad de cosas fundamentales. Ahora, Eduardo, dime, adelante. Eduardo, sin lugar a duda tú has sido desde hace ya bastante tiempo una de las voces críticas y precisas, porque no te has equivocado cuando has calificado, para no hablar descalificado, a esa falsa oposición o a esa oposición falsaria que Sí. mucha gente todavía creen que son la solución, pero la mayoría ya sabemos que ellos son parte del problema. Ya sabemos pues que en estos 4 años hay tela para cortar desde
desde cuando el señor, para llamarlo señor, Ramos Ayud, asumió la presidencia de la Asamblea Nacional por esa voluntad popular engañada en el 2015, y luego lo sucedió Julio Borges, como si fuera poco, el señor que llama, yo lo llamo baboso, Barbosa, y ahora este fake news, este falsante, que se llama Juan Guaidó, que lo monitorea otro que está para mí en otra dimensión, que es Leopoldo López. Me refiero, por supuesto, al que llaman todavía el interino Juan Guaidó. Ahora bien, cuando está sucediendo esta crisis, esta situación que desgarra a uno por dentro, cada vez que veo un video como el que me tocó a mí ver ayer de una venezolana muriéndose con un cáncer en su casa y su pobre esposo prácticamente desmejorado, y que no haya nadie que le atienda en lo básico, ni siquiera en la alimentación. Cuando está sucediendo eso, Sí. esa falsa oposición viene con una propuesta de una consulta plebiscitaria. Y por otro lado, en paralelo, la banda criminal liderada por Maduro y los que llaman ahora los alacranes de la oposición, rumbo hacia unas elecciones del 6 de diciembre. Dame tu opinión como representante de Rumbo Libertad de una y de otra cosa. Mira, Luis, al principio de una cosa que mucha gente opina, ¿no? Mucha gente dice, y te voy a decir una cosa, a la MUD no hace falta descalificarla, ella se descalifica a sí misma. ¿Por qué? Porque la MUD no clasifica para ser oposición o los directores de la oposición en Venezuela. Por una sencilla razón, ellos no se oponen en absolutamente nada a los valores o a los antivalores del chavismo. No son opositores a los antivalores del chavismo. ¿Por qué? Porque quienes adversamos la maldad, quienes adversamos la oscuridad, quienes adversamos toda esta perversidad terrible, este genocidio, esta cosa terrible llamada marxismo, nosotros somos opositores reales a eso. Ahora, la MUD no clasifica para eso, porque la MUD también es leninista, la MUD también es castrista. O sea, mucha gente, para no decirla toda, porque para casi el 100% de la MUD izquierda, son gente que con su recinto, con su temor a tratar de imponer lo que ellos creen que hay que hacer en el país, ¿no? Y en el país es vivir a costa de la dádiva que ellos van a otorgarle a los venezolanos porque ellos vienen a resolver un problema. Pero aquí el problema fundamental, que es la única manera de acabar, y yo recojo palabras en el pasado, porque esto no es un problema de hoy, esto es un problema de décadas, se viene ocurriendo en Venezuela y que lo han denunciado personas importantísimos como por ejemplo Renio Tolina, ¿no? Renio Tolina habló muchísimo de esto y lamentable no está en este presente para poder decir yo lo dije, yo lo advertí, voy a asumir la conducción política de esto, porque realmente en Venezuela hoy no hace falta un Renio Tolina, hace falta miles de Renio Tolina que puedan llevar y conducir este proceso. Tiene que romper con ese directorio llamado, al no ser oposición, no tiene autoridad para dirigir a la ciudadanía que verdaderamente está abocada o a instaurar los valores que sienten y que padecen los venezolanos. Por ejemplo, cuando te hablas de ese caso, de esa venezolana con cáncer, en esa localidad, muy desmejorada, tú ahí ves un valor fundamental que no interesa a la izquierda. Y es fundamental porque es profundo en los venezolanos, que la
es un valor fundamental en Venezuela de toda la vida. La familia venezolana es ese lugar donde se encuentra los fines de semana o todos los, esa hermandad que realiza. Ahora bien, si a la unidad democrática que valiera aquello, ¿no? Que valía madre, vamos a decirlo así, y el aspecto legal o cualquier cosa, es que no cosa jurídica encima de salvarle la vida a 28 millones de personas. Aquí no hay más salvar la vida a 28, no hay. Absoluto. O sea, yo no tengo que estar apelando ni siquiera a la constitucionalidad, que el artículo 350, que el artículo 333. Yo eso realmente lo paso a segundo plano porque estamos hablando del derecho a la vida y del derecho a la libertad de nuestro pueblo. Sobre todo, a nivel cuando tú entiendes, a nivel de términos, ¿no? No vamos a hablar de términos legales, sino términos como tal. Venezuela no existe. Venezuela desapareció como gobierno y desapareció como república. Hoy tenemos simple y llanamente un territorio ocupado por agentes extranjeros. ¿Qué es lo que debemos hacer los venezolanos? Expulsar y combatir a los elementos que están sometiendo el territorio y que están sometiendo a su población. Entonces, cuando tú entiendes esto realmente, tú puedes comprender que esa oposición que se hace llamar no es oposición nada, que están ahí para vivir de problemas, están ahí para de la tragedia de los venezolanos, pero sobre todo para mantener un sistema en el que ellos creen, porque la MUD, cuando tú le hablas de la MUD, tanto en privado como en público, sobre el socialismo, cuando tú le hablas a Julio Borges, cuando tú le hablas a Henry Ramos Ayud, tú lo increpas y le dices, es que el socialismo, no. Y Julio Borges te lo ha dicho en entrevistas. Esto que estamos viviendo y nosotros creemos en el socialismo porque el socialismo es la igualdad, es la repartición de la propiedad privada, es decir, está en las expropiaciones. Cuando Julio Borges democratizar la propiedad, y eso quiero que quede muy claro, no es el señor escenario de la política, Julio Borges, democratizar la propiedad. Él está proponiendo quitarle al que tiene, al que se ganó su propiedad, al que se ganó sus bienes, al que con esfuerzo lo ha, para darle al que nunca ha hecho nada por tener algo. Yo no digo que no ayudemos al prójimo. No ayudemos a aquella persona desvalida, no a esas personas ayudar. Que tiene brazos, que tiene piernas, que tiene mente, que está bien, supuestamente, y que sencillamente se en una cama a esperar que le llegue la caja del claro, que el régimen le regale una casa, que le regale un carro, le regale cualquier cosa y no trabajar para ganarse su cosa, al final esa que quiere tanto el chavismo como la falsa oposición sumergida en la ignorancia y en la idiotez, porque al final es el instrumento este sistema político para, por eso yo tengo ninguna dificultad, no tengo ninguna dificultad en atacar. Si yo debo llamarle idiota, si yo debo llamarle estupidez a la estupidez, porque yo no puedo coincidir que una persona le estén dando fuetazos constantemente. Esa persona adora. Yo no puedo coincidir que una persona esté metido dentro de una celda, siendo inocente, con la llave para lograr su libertad ahí en la puerta, y no tiene la llave y abra esa puerta y escape de ese trabajo fundamental de nosotros, acá, del despertar de la conciencia de los venezolanos.
porque si queremos lograr nuestra libertad, primero que tenemos, eso es lo fundamental. ¿Qué es tan difícil vamos a decirlo, transitar? Que la libertad es una palabra, se dice y ya se creó. Que la libertad hay que construirla con el actuar, es con el verbo. ¿Sí? La gente dice, bueno, pero es que ustedes hablan y no hablan. Si tú no le hablas, si tú no le muestras tus ideas, se las van a mostrar, la izquierda se las va a mostrar. Los socialistas les van a decir a la gente cualquier cosa, pero van a imponer su voluntad. Nosotros debemos hacer todo lo contrario. Nosotros debemos hablar de nuestras ideas y con la gente y poner los valores que deben ser rescatados. Eduardo, pero fíjate lo siguiente. Yo estoy convencido ya que estamos luchando con dos bandas. La mayoría de los venezolanos. Una banda de criminales que ya los tenemos muy bien identificados, los venezolanos, pero que también la mayor cantidad de los países del mundo también los tienen identificados, todos esos que se sumaron al apoyo del interinato de Juan Guaidó. Pero también estamos luchando con otra banda, que son, así yo las llamo, una banda de delincuentes politiqueros que secuestraron incluso sus propios partidos vacíos porque no tienen, así como el PSUV en este momento no tiene gente, ni Maduro, tampoco estos partidos de la MUD tienen gente. Pero fíjate, ellos tienen la bandera elevada de la oposición. Y la mayoría que somos los ciudadanos, ellos nos siguen engañando. El año pasado, pues, es lo más emblemático, con aquellas tres frases que inventaron ellos, lo que se llamó el mantra de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Bueno, ya ahora se le olvidó, por eso te repregunto. Ahora inventaron un pacto de unidad nacional y lo salen con esa famosa consulta de plebiscitaria que para mí en el fondo es una estupidez del tamaño de un edificio. Pero pareciera ser que así como el criminal de Maduro y su gente van rumbo al 6 de diciembre con sus aliados, ellos también van rumbo al engaño de esa consulta y hoy aparece una información de que es posible que Estados Unidos le financie de 1 a 8 millones de dólares para ese proyecto del llamado plebiscitario. ¿Qué sabes tú de esa información? ¿Crees tú que es cierta? ¿Crees tú que Estados Unidos se va a prestar para un engaño de esa naturaleza, Eduardo? Mira, yo respeto mucho lo que crean los diferentes países a quienes yo considero aliados. Realmente, porque son aliados de la libertad, no son aliados de una persona como tal. O sea, no son aliados de una gente, ¿no? Son agentes de la libertad, quieren sencillamente ayudar a Venezuela a hacer algo. Ellos, la MUD tiene operadores políticos muy fuertes, tiene lobistas muy fuertes, con mucho dinero operando en los ahora, ellos le llevan el cuento a los países de que los venezolanos están respaldando esto. Sí, los venezolanos van a votar. Sí, los venezolanos quieren. Ahora, cuando tú las redes sociales, cuando tú revisas los comentarios a las redes sociales de Guaidó, por ejemplo, y es la mentada de madre que se originan todos los días, ¿no? Entonces, ese desespero, esa decepción, esa frustración de los mismos que lo apoyaron a él. Tú puedes entender que hay un despertar gradualmente de la conciencia de la gente. La gente está saliendo de esa matrix, ¿no? Saliendo de ese engaño. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es un boicot a todo lo que propone. No propone, no sé, aún cuando la MUD propone, yo vengo diciendo, la MUD propone el P, confiar en ellos, porque sencillamente el propósito de ello es engañar
dañar, distraer, para no conseguir el fin último, que es la libertad de Venezuela. Ellos siempre van a decir, sí, acabamos de probar el TIAR, pero el tema de que dice lo del TIAR y que dice lo del R2, se tira esto de la consulta. ¿Qué vas a consultar? Vas a consultar si los venezolanos quieren seguir viviendo en dictadura. Vas a consultar si los venezolanos quieren ser libres. No seas idiota. Y el idiota, él cree que los venezolanos son idiotas. O sea, él cree que los venezolanos son esa, vamos a decirlo así, esa manada de gente que sencillamente se comportaba antes, era borreguista porque no sabía quienes eran no pueden visibilizar que no lo representan. ¿Okay? No están haciendo lo que la gente quiere, sencillamente la gente dice, mira, esta gente como que está comprometida con él, obviamente la gente viendo, lo está notando. Ahora, el trabajo nuestro tiene que ser un poco más efectivo, ¿no? Con los pocos medios, con los pocos recursos que tenemos, tratar de proyectar porque hay que provocar una discusión en cualquier momento. ¿Okay? La discusión tiene que ser determinante y aplastante de este sistema político. Porque si tú sencillamente diciendo cosas, y al final no logras desplazarlos, ellos van a lograr sus fines. Hay que desplazar en su totalidad. Y para poder hay que contar con los venezolanos. Hay que contar con la anuencia, la aprobación, la legitimidad de los venezolanos. Por eso, tanto esfuerzo, tanto libertad en darle todos los días al tema de que esta no es la oposición, de que esta es la falsa oposición, de que trabajan para el chavismo, porque si no los desplazamos a lamentablemente otros 40 años para completar el ciclo de los 60, como dijeron, y vamos a completar el ciclo de Cuba, ¿no? Que ya somos Cuba realmente, y yo pudiera pensar que estamos peor que Cuba. Al final tú puedes decir, estamos peor que Cuba, porque Cuba no están saliendo por chorrera, primero porque no los dejan, y segundo porque de alguna manera tienen un poquito de comida y un poquito de gasolina y un poquito de todo, ¿no? Fíjate, Eduardo, ya nos queda muy poco tiempo, lamentablemente, para terminar. Eduardo, nos queda ya muy poco tiempo para terminar la primera parte. Y también tengo que lamentar porque la calidad de la entrevista no ha sido lo mejor que hubiésemos querido. Pero bueno, tendremos más tiempo para hacer otro programa con mejor calidad. Pero fíjate, en estos 3 minutos y medio que nos quedan, hablemos rápidamente de algo que sí caracteriza a Guaidó y a todos sus socios de la MUD con una eficacia impresionante, que es la corrupción. La corrupción que se ha hecho emblemático con el Cucutazo, con Monómero, con los bonos 2020, con Citgo, y ahora últimamente, por cierto, el escándalo que denunció la licenciada Patricia Poleo en su programa de los diputados que representan a Juan Guaidó en Washington, D.C., extorsionando a empresarios para poder darle contratos, pues, para la recuperación de los capitales de la parte del Caribe. ¿Qué opinión te merece a ti ese parentesco tan grande que tienen estos señores con los criminales de Maduro? Nuevo, que ahora esté aflorando es otra cosa, ¿okay? Pero realmente la corrupción en Venezuela no es cosa de hoy, no es cosa, y es que estos grupos de partidos que viven de la riqueza venezolana, como el caso de Acción Democrática, COPEI, el MAS, URD, Bandera Roja, todos esos partidos que gravitaban alrededor de ese bipartido, que ahora viene a generarse un híbrido nuevo, ¿no? Prácticamente más activa que ya existía, que ahora es socialismo versus como juntos, trabajando juntos. Ellos no conciben otra forma de existencia si no es con
la manutención y el financiamiento de que trabajan para mantener ese sistema. Es decir, estos corruptos como Derwick, estos como Alejandro Betancourt López, estos corruptos y criminales como Raúl Gorrín, que al final son chavistas, pero oficiales. ¿Por qué razón lo hacen? ¿No? Porque la MUD es un instrumento que deben mantener así. Tú decías algo al principio. La transición en Venezuela o lo próximo que venga en Venezuela tiene que ser hecho por los venezolanos ciudadanos que no estén vinculados a estos partidos nuevos que son derivados. ¿Okay? ¿Por qué? Detrás de estas estructuras partidistas están todos estos mercenarios de la política que financian que los políticos lleguen al poder para las cuotas de poder económicas que mantienen dentro del país, contratos y cantidades de inversiones que han hecho en el sistema político. Que al final de esto se va a poder lograr por una razón. Venezuela tiene que vivir un gobierno técnico, ¿okay? Un gobierno realmente técnico. Los mejores en el poder. Es decir, a los más enanos, más capacitados, que amen a Venezuela realmente, que verdaderamente sientan que Venezuela tiene que ser separada, llevarla a la gran final, tengamos el país que merecemos. La única forma de hacerlo es sin estos partidos políticos. Hay que quedar muy claro. Totalmente sin de acuerdo. Estos partidos políticos. Totalmente no es que los vamos a quemar, no es que los vamos a fusilar, pero la misma gente tiene que dejarlos a un lado, tienen que morir, ya eso, quedar en el olvido. Y la gente además de eso, bueno, ya la gente sí, lo entendió. Y además, además de esto, por ejemplo, una persona como Henry Ramos, que si lo revisamos, si lo zarandeamos, como decimos allá en Oriente, si lo zarandeamos, vamos a dar, estoy seguro y convencido, vamos a dar con las relaciones económicas con el chavismo. Así el señor Ramos tiene que pagar, tiene que devolver todo el dinero que recibió del chavismo, devolverlo al Estado venezolano, devolverlo a los venezolanos. Y así como él, todos los demás, además, pagar con cárcel, la tradición, además el colaborador, porque han sido operadores de mantener un sistema criminal en Venezuela. Eso está sumamente claro para nosotros. Muy bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Eduardo, la primera parte. Vamos para la segunda parte. A todos los que nos escuchan y nos ven, estoy entrevistando al coordinador del movimiento Rumbo Libertad, Eduardo Vitar. No se pierdan la segunda parte.